Buenas tardes. Les agradezco a todos ustedes su presencia y quiero comenzar agradeciendo a LMDA por su inclusión ahora de México en esta actividad tan importante. Los mexicanos nos sentimos muy honrados y muy agradecidos por ser parte de esta gran familia que ustedes han conformado. Yo empecé mi trabajo como investigadora, como dramaturgista en 1998 y de esa primera experiencia surgió este libro donde es el recuento de lo que sucedió, las decisiones que se tomaron en un proceso de ensayos de un mes, y un mes nos dio para 701 páginas, y ese es un primer trabajo que realizamos. Ahora, pues, en todos estos años ha habido un recorrido muy intenso en el trabajo de investigación, de dramaturgismo, y lo que les voy a presentar ahora son dos trabajos, dos ejemplos que tienen que ver con un teatro que sucede en la periferia. No es la Ciudad de México, no es lo que se visibiliza, e incluso es un teatro que va más allá de sus propias fronteras y que va hacia la ciudadanía. Un poco tiene que ver con lo que ayer hablábamos. Yo presentaba sobre esta necesidad de conocer a las audiencias, a los espectadores, qué es lo que están pensando y cómo están sintiendo el entorno, y a partir de eso construir, en este caso, producir realidades, como le puse a este trabajo que les presento enseguida. Producir realidad, teatralidades disidentes y la política del dolor. Voy a comenzar con un chiste que nos coloca de lleno. Un crítico alemán se preguntaba, ¿por qué los latinoamericanos siempre lloran en sus obras de teatro? Y un mexicano le respondió, y nosotros no entendemos por qué los europeos nunca lloran cuando ven nuestras obras de teatro. Esto ya nos coloca de lleno en el contexto. Y entonces comienzo. Comienzo por mi lugar de enunciación, o lo que es lo mismo, la experiencia de mi cuerpo frente a la violencia real y simbólica que acontece en mi país. Soy una dramaturgista que comenzó a ejercer el acompañamiento de procesos de ensayos, pero al paso del tiempo y en vínculo con el estudio de las teatralidades sociales, me asumí como un puente entre la creación con elementos escénicos y la ciudadanía convertida no solo en espectadores, sino en actores del cambio. Esta transformación se justifica porque durante las últimas 2 décadas he dedicado mi vida al estudio de la dramaturgia que ha surgido en la frontera norte de México, en la frontera sur de los Estados Unidos. Ese ejercicio me condujo a recorrer geografías marcadas por la asimetría económica y por una violencia que abrió heridas profundas en esos territorios periféricos. En mi recorrido por Tijuana, Reynosa, Saltillo, Ciudad Juárez, Durango, Matamoros, Hermosillo, Tampico y Chihuahua, me fui encontrando no solo con una dramaturgia, sino con diversas propuestas escénicas que se empeñaban en visibilizar el estado de excepción que se vivía en las ciudades y en el campo. Fui encontrándome con las huellas de la violencia en los espacios públicos y privados, heridas que marcaban el cuerpo de las víctimas y que generaron la necesidad de un cambio por la vía de la presencia y la lucha en las calles. Comienzo. Teatro para el fin del mundo. Disidencia a partir de los escombros. Esto es un poco para que vean el contexto de violencia, un poco lo que he narrado, que son escenas cotidianas, y ahí, en esos lugares, surge el teatro. ¿Pero qué teatro? Sería la pregunta. Y este grupo
Teatro para el Fin del Mundo, corresponde a Tampico, Tamaulipas, 2008. Aquí algunas de sus producciones. Bajo este contexto han surgido expresiones escénicas de ruptura que han seguido por años, propuestas sostenidas por quienes no han sucumbido frente al miedo o la apatía, manifestaciones que han cuestionado el orden excluyente, tomando la palabra y el espacio público, separándose con ello de la estrategia de control impuesta a través del uso de la violencia por parte del gobierno y de los grupos criminales. Así, se ha hecho visible un conjunto de posicionamientos escénicos para ganar espacios de expresión. Podríamos pensar que se ha hecho el teatro del mundo, el teatro que ha salido a las calles. Frente al silencio de los políticos y sus discursos resueltos asépticamente, los grupos escénicos han tomado la palabra y los espacios, poniendo en crisis los marcos de representación instituidos por policías y delincuentes. Estos grupos teatrales han construido otras maneras de hacer política con su presencia y accionar. Han buscado la visibilización de las víctimas de un sistema y presentado un análisis sobre las causas que reproducen la violencia. En mi papel de dramaturgista social, uno de mis mayores retos ha sido construir un discurso que permita transmitir la complejidad de ese contexto y sentar los lazos de comunicación entre las creaciones escénicas y la ciudadanía. Más aún, explicar que lo que sucede en la frontera norte de México nos concierne a todos. Hace años, en la Ciudad de México, el tema migratorio y el feminicidio, por ejemplo, se veían a la distancia y hasta con desprecio. Hoy, esa valoración ha cambiado sustancialmente. La situación de violencia desbordada en la frontera norte ha sido referente para pensar casos tan dolorosos como la desaparición de 43 estudiantes, los estudiantes de Ayotzinapa, que seguramente ustedes deben conocer. Estudiantes que de 2014 se encuentran desaparecidos. Su caso es uno de los más tristes que hemos vivido en la historia reciente de México. Ahora bien, Teatro para el Fin del Mundo es un colectivo creado en 2008 en Tampico, Tamaulipas, una de las zonas más peligrosas del país, marcada por la presencia de mafias del narcotráfico. Retomo sus obras porque están inscritas en su territorialidad, es decir, parten de una realidad que los determina en tanto reflexión y producción. Sin embargo, este arraigo no es limitante para tender puentes con otras realidades. Sus propuestas creativas son productos de procesos de investigación que han hecho en contextos marcados por la violencia como Fukushima, Japón, Chernobyl, Camboya y Vietnam, entre otros contextos. El proyecto Teatro para el Fin del Mundo se define como un programa de intervención y ocupación escénica de espacios en ruina condicionados por la violencia y el abandono. Las condiciones de riesgo real empujaron a sus integrantes a trabajar con materiales residuales, un avión y un submarino considerados basura, así como edificios abandonados que concentran las huellas de su anterior esplendor portuario petrolero, pero que en la realidad son cuerpos ruinosos, lugares llenos de basura. Esos basurales o vertederos, ubicables incluso en el centro mismo de la ciudad de Tampico, hoy están siendo demolidos con la intención de transformarlos en proyectos inmobiliarios en los que posiblemente se lavará dinero del narcotráfico. Pero ¿qué implicaciones tiene que sea el propio colectivo el que decida trabajar con las ruinas y los escombros? En principio podría pensarse que Teatro para el Fin del Mundo no tenía más alternativa que trabajar con los remanentes de una ciudad devastada, contenedora de múltiples espacios abandonados por habitantes que huyeron de una violencia desbordada. No obstante,
Esta realidad les permitió al grupo advertir que las ruinas concentran historia personal y memoria colectiva. Para el filósofo Walter Benjamin, es el detritus donde Benjamin localiza la textura del contenido de las cosas. En los remanentes y la impureza encuentra materia de supervivencias. Teatro para el fin del mundo plantea un desplazamiento radical de la idea inicial de basura hacia el detritus, en tanto contenedor de memoria. La producción de sus obras parten siempre del propio detritus. Las materias son literalmente de sobrevivencia. El trabajo con estos detritus ha sido el principio de visibilización de lo oculto, la exposición de vidas que se desarrollan en los pliegues de estructuras colapsadas como la única forma de sobrevivir en un mundo totalizado por la lógica del capital. Trasladarlas de ser basura a ser detritus es una apuesta y un trabajo que implica al cuerpo y a una resistencia que no admite imposturas. En este sentido, pienso en las 10 toneladas de basura que el colectivo desalojó de un edificio que antes fue sede de un importante periódico local y luego, por un tiempo, lograron convertirlo en un centro cultural. No obstante, las circunstancias tan adversas en las que Teatro para el Fin del Mundo crea, su proyecto está más vivo que nunca y con el deseo de ir más allá del teatro, ir al entorno social, donde son muy bien recibidos por su valiente labor y porque abren un espacio de diálogo e intercambio de afectos. Esta es un poco la estética de Teatro para el Fin del Mundo. Y estos los lugares donde han trabajado, porque tienen un trabajo de investigación en estos contextos de violencia. Y como ustedes pueden ver, pues siempre es la ruina, siempre es lo otro, siempre es la periferia. Trabajan en Tampico específicamente, en una zona que se llama Isleta Pérez, que está abandonada desde hace ya varias décadas, y ese es el lugar que han encontrado para desde ahí fundar espacios culturales. Este es el último proyecto que tienen, que es lo que tiene que ver con los escombros, el trabajo sobre los escombros. El avión del que había hablado. Y bueno, paso al siguiente ejemplo, que lo que presento enseguida es un trabajo experimental donde se pasan las fronteras del teatro y se ve el trabajo de los artistas en la calle, tomando su propia formación teatral para comunicar afectos y sensaciones. Es a partir de esta instalación de la que les voy a hablar, que hicieron varios artistas escénicos y visuales, que se llama Cruz de Clavos, y que es un monumento que se hizo en conmemoración de los feminicidios. Hay 2 cruces, una en Ciudad Juárez y otra en Chihuahua. De la que hablo, la que está en Chihuahua, es esta que ustedes están viendo. En los últimos años hemos visto que la furia ciudadana ha conocidas. A estas acciones se les ha calificado como actos que destruyen la historia. A contrapelo de esta perspectiva, Enzo Traverso señala, estas acciones más cerca a quienes son honrados permite que la historia se vuelva a contar ahora desde el punto de vista de las víctimas. En efecto, esta destrucción no es irreflexiva, implica la irrupción en el espacio público de un estado de injusticia y sucesivas violencias naturalizadas por décadas e incluso por siglos.
Si bien no es una escritura que se encuentra en la superficie, sí está latente y bajo ciertas circunstancias explota en actos desafiantes. Siguiendo a Traverso, él dice: la furia que actualmente se extiende mundial reclama, al igual que lo demandaran sus antepasados, nuevas reglas de tolerancia y coexistencia. En ese sentido, creo que podríamos compartir el ejemplo de las manifestaciones que se hicieron sobre George Floyd hace no mucho tiempo en los Estados Unidos. En la superficie de los monumentos hay una escritura que honra al héroe, pero debajo está el estrato de quienes tallaron la piedra, fundieron el cobre y en general fueron víctimas de la violencia que forjó la heroicidad y los bienes del personaje pretendidamente inmortalizado. En abierta oposición a la tersura de la historia, la instalación Cruz de Clavos se alza como un contratexto al relato institucionalizado. La cruz es una marca contundente que depositó la ciudadanía para interrumpir la narrativa urbana social. Hacia finales de 2001, un grupo de familiares de víctimas del feminicidio, abogadas, ciudadanas, artistas de la escena, sobre una placa metálica. La simple enunciación del medio de transporte nos hace pensar en el tren como símbolo de progreso, al cual hoy miramos críticamente en sus múltiples fallas y deudas. Por ejemplo, en el contexto chihuahuense de injusticias sociales y de una fuerte estructura patriarcal, las mujeres se convirtieron en víctimas de violencia feminicida. En una plaza que no es tal, pues fue cubierta por árboles precisamente para evitar la presencia de la ciudadanía. Así, la cruz, al paso de los años, se ha convertido en el espacio de cita para la protesta ciudadana.
La operación es significativa porque implica liberar al pasado de su control institucional. En concreto, y siguiendo a Traverso, nos lleva a pensar que la escritura del pasado, más allá de ser una tarea intelectual, es también una labor que requiere el esfuerzo colectivo. Y en ese sentido, el esfuerzo de los dramaturgistas, que en este caso yo los nombraría como sociales. La Cruz de Clavos es hoy parte del espacio de la ciudad. Está ahí abierta a la incorporación de otras narrativas y ha narrado ejemplos tan tristes como los asesinatos en años recientes que han sido verdaderamente escandalosos. En esta Cruz de Clavos, esta es la plaza de la que les hablaba, y es justamente está este monumento a Miguel Hidalgo. Este es el Palacio de Gobierno y entre ambos está instalada la Cruz de Clavos. Ahí la presencia que tiene la cruz y cómo la ciudadanía la ha hecho suya y participa de estas actividades, lo que representa y lo que se ha elegido para escenificar en esta escena social las actividades que llevan a cabo. Por ejemplo, aquí en esta imagen se hace referencia a un performance que se hizo en los años 60 en Brasil, que se llamó El Divisor, y lo que se hizo en ese caso es para mostrar que no solamente éramos un cuerpo individual, sino se podía hablar de un cuerpo social. En Río de Janeiro tomaron una enorme tela con la que se vistieron varias personas. Ese mismo performance se trajo y se hizo en su momento lo que es este cuerpo social, que en este caso no estaba vestido de blanco, sino no podía ser de otra manera que estar vestido de negro, de luto. Estas son algunas de lo que la ciudadanía va colocando, lo que los artistas, porque es un espacio libre para que todo mundo pueda sentir que puede reconfigurar su historia y colocar lo que quiere para demandar justicia fundamentalmente. La valoración que desde esta dramaturgia social se hace es que son espacios donde se visibiliza el dolor. En ese sentido, Cristina Rivera Garza señala, el dolor no solo destroza, sino que también produce realidad. De ahí que sus lenguajes sociales sean sobre todo lenguajes de la política. Desde esta perspectiva, el dolor tiene la capacidad de construir comunidades y crear alianzas ante la inacción del Estado. Implica el grito desgarrador, la rabia y la organización social. Pienso, por ejemplo, en el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, en los padres y madres de Ayotzinapa, por supuesto, en las madres rastreadoras de diversas zonas de México que buscan a sus hijos por desiertos y montes, armadas de palos y varillas para acabar ahí donde pudiera haber el indicio de una fosa clandestina. La lucha feminista que hoy vemos en las calles es parte de un mismo cuerpo articulado por el dolor, ya no convertido en torrente de llanto, sino organizado en una movilización política. Por ejemplo, este performance tan fuerte que han hecho las tesis en Chile, que ustedes deben conocer, El violador eres tú, ¿no? Donde toman algunos elementos justamente de la teatralidad y de la performatividad para colocarlo en la escena pública. Ileana Diegues, siguiendo a la antropóloga Vina Das, señala el problema del dolor como experiencia de aproximación para crear nuevas relaciones capaces de resignificar comunidades. Y se pregunta, ¿de qué buscamos liberarnos cuando no queremos pensar qué relación tiene el dolor de los demás con nuestro propio dolor?
¿Por qué hemos llegado a cuestionar a aquellos que hicieron de su dolor el escenario de encuentro con el dolor de los otros y emprendieron procesos de luchas profundamente movilizadoras e incluyentes? Respondo que la indiferencia a veces tiene la impronta del miedo, otras de la lejanía y unas más creerse a salvo porque eso no pasa en mi contexto. No obstante, nos toca. Incluye nuestros pasados, los de nuestras madres y abuelas, son parte de un estrato profundo de violencias. Decimos en México, si tocan a una, respondemos todas. El cuerpo doliente habla, se posiciona y se organiza. Voy a saltar algunas partes, porque me interesaría en todo caso que pudiéramos tener un diálogo a partir de lo que he estado exponiendo. Judy Butler, por ejemplo, estudia quién aparece en los escenarios públicos y ella señala que el poder determina quién puede aparecer en el espacio público, pero entre los seleccionados, entre los no seleccionados tendrían que establecerse alianzas. Si tomamos al pie de la letra esta directriz, entenderemos por qué quienes sienten el agravio y las injusticias llegan a esta cruz de clavos. Una vez expuesto parte del trabajo que he llevado a cabo en los últimos años, quiero cerrar diciendo que mi compromiso con el dramaturgismo y con el apoyo a la escena de mi país cada día es más intenso, porque gracias al teatro y a las artes escénicas, hoy puedo afirmar que este territorio está integrado por muchos Méxicos que he conocido a través de mi trabajo como investigadora en campo y siempre a partir del teatro. Considero que el trabajo de dramaturgista solo tiene los límites que cada uno establezca en su hacer. Yo me coloco como puente entre las producciones escénicas y una sociedad que busca mejores condiciones de vida a pesar de los desastres económicos, políticos y pandémicos. El teatro y las artes escénicas son, desde mi perspectiva, una herramienta fundamental para comunicarnos no solo a nivel de ideas, también de sensaciones y emociones. Desde esa visión, nuestro trabajo es importante para la sociedad de estos tiempos. Muchas gracias por su atención y muchísimas gracias a los traductores que estoy segura que hicieron un espléndido trabajo. No sé si hay algo de tiempo que quisieran compartir algo. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir algo de a partir de esta exposición? Mil gracias, Rocío. Esto sí. No queríamos que te saltaras nada. Esto estaba increíble, fue una increíble presentación. Gracias. Y en realidad no sé a dónde voy porque no tengo una pregunta en específico. Lo que me interesa a mí es gran parte de la admiración que siento yo por tu trabajo. Es porque creo que eres, para mí, algo que siempre he detectado es cuando hablamos de teatro y performance mexicano, siempre nos enfocamos, como sucede en muchas partes en la Ciudad de México, ¿no? Y hoy dejamos fuera tanta actividad que, como nos demuestras, increíblemente impacta la manera en la cual entendemos el quehacer artístico. Yo solo quería preguntarte, ¿tú crees que eso es algo que está cambiando? Yo sé que tú eres una de las que ha logrado que haya un cambio, que tomemos interés más allá de los espacios de la ciudad, pero ¿cómo ves que ha evolucionado y tal vez está cambiando la manera en la cual le prestamos atención a lo que está sucediendo fuera de la ciudad? Sí, creo que está cambiando. Como lo menciono un poco en el paper que acabo de leer, hace unos años estos temas se despreciaban porque no se entendían. Hoy, cuando nos ha tocado la violencia, incluso en la Ciudad de México, comienzan a entenderse más.
Y un dato que para mí ha sido impresionante es que siempre que los colegas de otros países vienen a hacer investigación sobre México, les interesan estos temas, porque estos temas son los particulares de México. No es una narrativa, como menciono, aséptica, es una narrativa dura que yo tenía el temor de cómo podían pasar estos temas porque es algo muy duro, pero sin embargo siempre trato de abrir ese espacio para colocar la periferia. Creo que todos nos enriquecemos pensando en los otros y haciendo un ejercicio crítico, que es lo que yo aprendí en la escuela. Hoy me alegra muchísimo ver que estos temas se discuten con otras perspectivas aquí en la Ciudad de México, con otras profundidades y con otros contextos. Hubo una obra de teatro, bueno, ni siquiera diría una obra de teatro, una pieza escénica, porque ya es difícil a veces como colocarla, ¿qué es performance? ¿Es obra de teatro? ¿Son artes vivas? ¿Qué es? Diría que una intervención escénica donde justamente había una actriz que se ponía en el centro del escenario, se quitaba la ropa, narraba su historia de violencia y después buscaba entre los espectadores y le preguntaba a alguien, ¿y tú? ¿Serías capaz de darme tu ropa o preferirías no hacerlo? No me acuerdo precisamente la pregunta. El caso es que la gente primero se quedaba sorprendida y no sabía qué hacer. Y en un momento dado, alguien tuvo la iniciativa y dijo, yo prefiero darte mi ropa. Y pasó, y en efecto, le dio la ropa, se quitó la ropa, entonces la actriz se vistió con la ropa de esa nueva persona, pero ahora había una persona en el escenario sin ropa, y entonces nuevamente buscó a alguien y le preguntó, ¿y tú? ¿Serías capaz de darle tu ropa a ella o preferirías no hacerlo? Y había quien decía no, pero de pronto se venían en cascada los que decían sí, y entonces ya tenía 20 personas sobre el escenario mal vestidos porque un hombre le daba su ropa a una mujer, una persona muy grande se lo daba a una pequeñita y entonces quedaba con una ropa totalmente descolocada y así. Y entonces a mí esa obra realmente me impactó porque me hacía ver verdaderamente cómo esas historias son compartidas. Ahora, yo como espectadora vi 5 veces y fui la principal promotora de esa obra que quería que se pusiera en todos lados. Incluso tuvimos la oportunidad de llevarla a Colombia y yo siempre me preguntaba como espectadora, si a mí me eligen, ¿qué historia de violencia voy a colocar? Es que es muy fácil hablar de los otros y de la violencia que sucede afuera, yo como investigadora o como dramaturgista, pero la propia, y lo que puedo compartir ahora es que en cada ocasión me salió una historia distinta de violencia, que tenía que ver con una violencia hacia mi género, con una violencia hacia mi raza, con una violencia hacia mi forma de pensar, con múltiples violencias, no necesariamente una violencia que tenía que ver con un Estado armado, yo no pertenezco a estas condiciones de vida, afortunadamente para mí, pero las puedo mirar y me considero con la sensibilidad para verlas. Entonces creo que eso se ha ido transformando, entonces es como como traspasar esas fronteras, por eso me gusta tanto que se piense en las fronteras. Yo mi leitmotiv de todo mi trabajo en todos estos años, desde 1998 hasta acá, han sido las fronteras. Y justamente por eso es que me interesa muchísimo siempre no pensarlas como un límite, sino como diría Heidegger, justo como el lugar donde algo comienza a presentarse. Y en ese sentido pienso y he pensado durante muchos años la frontera México-Estados Unidos. Gracias por tu pregunta. No sé si quisieran algún otro comentario. No. No, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, no veo. Hola, Rocío. Qué gusto escucharte nuevamente. Me intrigó en particular este momento en el que hablaste sobre dramaturgistas sociales.
Creo que en estos momentos en que seguimos definiendo quiénes somos dramaturgistas en México en particular, es muy emocionante que empezamos ya a dar incluso el siguiente paso y que empezamos también a ver ramificaciones, a ver posibles especializaciones, matices, quizá objetivos más específicos. Entonces creo que esta es una oportunidad excelente para elaborar un poquito más. No sé si tú tengas ya también contempladas algunas, pues sí, posibilidades en general, si quisieras elaborar. No, justamente, digamos, en este trayecto que he tenido, y me gusta mucho pensarlo desde ejemplos que actualmente se llevan a cabo en otras disciplinas, de pensar nuestra propia trayectoria, pensar que a veces nos equivocamos, a veces encontramos una beta inesperada y esos son los momentos más interesantes. Y justo por empezar a trabajar con este teatro, me tuve que ir a los contextos, cómo iba a hablar de algo que no conocía. Entonces, hacer todo el recorrido por toda la frontera norte de México y conocer todos esos contextos, yo que era una desconocida, que no sabía nada de la historia, ni de los apaches, ni de los feminicidios, ni del narcotráfico, comenzar a entrar en todo ese universo me hizo ver con mis lentes del teatro, con mis lentes, con mi mirilla, con mi lupa que tengo incorporada de las artes escénicas, que en la escena social como lo llaman los sociólogos, también tiene una organización y que podía leerla justo desde esta mirada, desde estos lentes. Y entonces eso se me ha hecho verdaderamente apasionante, porque además creo que sí es una aportación que no tiene que ver con los límites o con las fronteras que tiene la sociología o la filosofía, que nos apoyamos de alguna manera en ellos, pero que es otra cosa. Entonces, desde ahí es que nosotros, bueno, con un equipo, tengo un equipo que es mi línea de investigación, Cuerpos, Fronteras y Violencias, y otro equipo de investigación que son Teatro de Fronteras, justamente, pensamos estos espacios, porque además el teatro, por ejemplo, en México, justamente ha ido avanzando en muchos sentidos y se ha ido desfronterizando. Entonces, en ese sentido es que yo, empezando con este trabajo, digo, ¿cómo me pienso? Y es así cuando digo, pues es que ahora estoy más, digamos, en el campo de lo social, pero no dejo y no lo quiero abandonar por nada del mundo mi lugar de partida, que es el teatro, mi lugar de partida, que es la escena, que es el cuerpo, que es pasar todas las experiencias que hay allá afuera por mi cuerpo. O sea, cuando escribo sobre estos temas me duelen y quizá lo que salté es porque era muy doloroso. Y ya me ha pasado en otras ocasiones que toco ahí esas fibras porque verdaderamente me revela aspectos de la condición humana que pocas veces se tocan, que pocas veces se quieren visibilizar, porque son terriblemente dolorosas, pero a partir de ahí, ¿para qué tocar el dolor, diríamos? Y yo creo que a partir de ahí es para entendernos lo que está pasando y para crear una sensibilidad justamente con las audiencias. Yo creo que ahora justamente sería como conceptualizar ese dramaturgismo social, porque yo me opongo a cuando en nuestro ámbito hablamos de curaduría, cuando se dice vamos a hacer la curaduría de este evento y estamos hablando de teatro y yo digo vamos a hacer la dramaturgia de un evento. No tenemos por qué ir a tomar prestados los términos a otro si nosotros mismos tenemos uno al interior. Entonces, ya digamos, este apellido de lo social completaría este dramaturgismo social y pensarlo más allá, afuera, en las calles, entender. ¿Y cómo regresa eso? Porque podríamos pensar que se queda solamente afuera y no regresa. Regresa porque sabemos, después de hacer estas exploraciones, qué es lo que está pensando y sintiendo las personas, y las obras de teatro que van en este sentido, se elaboran diálogos maravillosos,
unos intercambios espectaculares donde incluso la gente dice, deberían de hacer una obra, por decir algo, sobre la vida del Chapo Guzmán. O deberían de hacer una obra sobre este acontecimiento reciente. Y cuando me ha tocado ver, cuando esas obras tocan esos filos que la gente quiere ver, se vuelve, realmente no tendríamos que preocuparnos por los espectadores. La gente de boca en boca llega a los teatros y sucede otra cosa, es como otro camino. Yo no niego otras posibilidades, esta es una más, nada más, una pequeñita que aporta y no es ni la hegemónica, ni aspiro a que sea la única. Simplemente traigo algo desde la periferia y lo coloco. Si a alguien le interesa, excelente. Si no, tenemos otro tipo de teatros, de teatralidades, donde también podríamos seguir trabajando. Muchas gracias, Lulu. Bueno, pues ahora sí. No sé, terminamos. Les agradezco. Perdón, yo. Ah, es que sí. justo me abriste como, o sea, ya había escuchado el tema, ya había escuchado del Teatro por el Fin del Mundo, pero ahorita, no sé, también me abriste como los ojos a la otra frontera, ¿no? La frontera en el sur que tenemos en Chiapas, que también es una frontera con un flujo migratorio increíble de Centroamérica y también de países de África, donde también hay un montón de violencia y donde también hay tantas narrativas y tanta tensión que nos falta también ahí, ¿no? Y pues eso, gracias porque me motivaste a investigar sobre pues esa frontera que tenemos y pues ya, gracias. No, al contrario, si alguien tomara la frontera sur, seríamos inmensamente felices. Yo he trabajado sobre la frontera norte y no me ha dado tiempo de ir a la frontera sur, donde también, como tú dices, hay casos de violencia, historias y otras dinámicas que yo desconozco. Pero si tú te animas, yo te ayudo con mi experiencia de trabajar en el norte y te puedo decir que es algo fascinante, porque cuando yo hice mi dramaturgia sobre cuál era mi objeto de estudio. Y yo quise que mi objeto de estudio implicara ir a los contextos, trabajar, como en el caso de Kosovo, investigar cómo se traslada esa obra, esa dramaturgia, cómo llega a otros espacios, en otros contextos, cómo se adapta, cómo es recibida. Y ese es un trabajo que me parece fascinante y que habría que hacer, pues. Si tú quisieras hacerlo, yo con todo gusto te apoyaría en lo que puedo, en la experiencia, porque necesitamos más gente que se dedique a hacer ese tipo de trabajos. Bueno, pues les agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias. Gracias.